El presidente Petro no sabe coordinar para construir, sabe llamar para destruir. No saca lo mejor de las personas, pero es muy bueno para sacar lo peor, para sacar la rabia. Y era el mismo que decía, yo soy presidente, en 3 meses se acaba el ELN. Vaya, pregúntenle en Chocó cómo va el ELN, o vaya al Catatumbo, o aquí mismo, en Buenaventura, pregunte qué es lo que está pasando y cómo están llegando grupos para ocupar esos espacios. Él es Sergio Fajardo, el profesor de matemáticas que terminó gobernando una de las ciudades más golpeadas por la violencia. Cerca al estadio, un carro-bomba fue activado a control remoto. Sin gritos, sin escándalos y sin corrupción, logró gobernar toda Antioquia. Sergio Fajardo celebró 2 veces, primero como ganador en la categoría de municipios con más de 500.000 habitantes, y luego al ser elegido como el mejor entre los mejores. En un país tan herido como Colombia, ¿hay espacio para alguien así? Fue el déficit fiscal. ¿Qué va a hacer Sergio Fajardo para controlar ese hueco tan grande que se le viene a Colombia, que puede ser uno de los huecos más grandes de la historia sacando pandemia? ¿Qué se juega Colombia en las elecciones de 2026? El momento más difícil de Colombia. Estamos caminando muy cerca de unos sitios peligrosos. Estamos a menos de un año de las próximas elecciones presidenciales en Colombia y puede que estas sean las más importantes en los últimos 40 años. Y por eso hoy en Con Altura tenemos una persona que tiene la experiencia suficiente y quiere liderar el país. Fue alcalde de Medellín, gobernador de Antioquia, candidato a la vicepresidencia y ha sido 2 veces candidato a la presidencia. Hoy en Con Altura Podcast, Sergio Fajardo. Sergio, bienvenido. Qué gusto estar acá con ustedes. Muchas gracias. Bueno, hablemos. Sergio, llevas 2 veces que te has lanzado. Fuiste alcalde de Medellín, gobernador de Antioquia, y no solo eso, sino que fuiste reconocido por ser uno de los mejores gobernadores del país, o el mejor gobernador del país en su momento. No uno de los mejores, el mejor gobernador del país. Mejor. Y el mejor alcalde también. Y el mejor alcalde, pero has ido 2 veces a la presidencia y no has podido con la presidencia. ¿Qué crees que ha pasado que no has podido llegar a esas instancias todavía? Muchas cosas, y que uno en la vida tiene que luchar por lo que cree. Nosotros somos una ruptura en términos políticos. Me explico. Pongo un poquito de background a todo esto. Yo empecé a hacer política hace 25 años y medio, cuando tenía 43 años. Yo no crecí en la política. Yo no crecí en un partido político. Yo era profesor en Bogotá, en la Universidad de los Andes y en la Universidad Nacional. Profesor de matemáticas en las 2 mejores universidades de Colombia. Y allá conocí el trabajo de Antanas Mockus cuando yo era profesor. Y a mí Antanas Mockus me inspiró fundamentalmente por una razón. Se puede hacer política diferente. Esa es una lección muy importante, porque la política habitualmente era dentro de los partidos políticos, lo que significaba la rutina política de ese entonces. Después de la Constitución del 91 se abrieron otras puertas, y cuando yo vi cómo gobernó Antanas Mockus y lo que significaba, aprendí y regresé a mi tierra, a Medellín. Medellín y Bogotá no se parecen en nada, pero ese espíritu de construir un movimiento cívico independiente, la capacidad de convocar a diferentes sectores, organizaciones sociales, ONGs, el mundo académico, del conocimiento del cual yo venía, el mundo de la cultura, el mundo del emprendimiento, el mundo de la empresa, fuimos capaces de juntarnos, personas de esos sectores, para construir un movimiento cívico, y estoy hablando del año 2000. En el año 2000, en el nuevo siglo, empezamos nosotros a hacer política. Y entonces es una formación distinta. Nosotros no recibimos a una disidencia de un partido político, nada. Nosotros arrancamos de cero. Eso se llama un emprendimiento social de una gran magnitud. Y entonces empezamos a construir ese movimiento. Y fuimos desde 50 personas iniciales, fuimos creciendo, construyendo, avanzando. Participé en la alcaldía de Medellín como candidato a la alcaldía en el año 2000. No ganamos, sacamos 60.000 votos, continuamos. Entonces yo sé luchar. Nosotros somos una ruptura política, y seguimos siendo una ruptura política, y yo sigo siendo la expresión de mucha gente que se ha acercado a la política desde caminos diferentes. Y tuvimos mucho éxito. No solamente yo, pues Antanas Mockus y muchas otras personas de Colombia en el mismo espíritu. Y llegamos al poder y transformamos. Y por eso estoy yo sentado acá. No por querido, sino porque nosotros transformamos a Medellín, que no era cualquier cosa, lo que significaba el reto de transformar una ciudad que yo amo, Medellín, pero con toda la complejidad del mundo. Y la transformamos. Y desde ese momento hemos participado en política, hemos hecho política, de forma diferente, con principios, coherente, consistente, con transparencia. Nos ganamos el lugar contra la lucha contra la corrupción. O sea, eso no es gratuito, lo hemos hecho, lo hemos construido y hemos venido avanzando.
Y en ese mundo político hemos seguido creciendo. Entonces, si algo yo sé en la vida es de luchar. A nosotros no nos ha regalado nadie nada. Y hemos luchado y avanzado. En el año 2010 yo fui candidato a la vicepresidencia con Antanas Mockus. Yo no sé si alcanzaste a ver lo que era la Ola Verde, que fue una moción muy particular en Colombia. En ese momento yo era candidato a la vicepresidencia, Antanas candidato a la presidencia, un par de profesores, 2 personas que habían llegado de otro mundo a la política, del mundo académico, los 2 matemáticos por coincidencia, él en una parte de las matemáticas y yo en otra, y representamos una transformación o otra forma de la política. Y le hemos luchado. Y Antanas Mockus fue candidato a la presidencia 3 veces. Y hemos seguido luchando, y de eso se trata, casi en el 2018. En el 2010 yo me lesioné, me caí de mi bicicleta, me quebré la cadera, quedé lesionado, pasamos a la segunda vuelta, enfrentados a Juan Manuel Santos, el candidato de Uribe, y hubo una ruptura política en Colombia. Ya en el 2018 yo fui candidato a la presidencia, yo como candidato, casi, por muy poquito no pasamos a la segunda vuelta, por 200.000 votos. Yo gané las elecciones en Cali, en Buenaventura, para dar 2 ejemplos. Acá ganamos. Entonces, hemos luchado en la política. Yo voté en blanco y dije que no votaba ni por el señor Duque ni por el señor Petro, y lo dije por escrito. Desde ahí se empezó una confrontación política. En el 2022 participamos. Tuvimos un muy mal desempeño electoral. Lecciones aprendidas, vamos para adelante. Y volví a votar en blanco y dije que no votaba por el señor Hernández ni por el señor Petro. Y la vida ha continuado. Y entonces, si algo yo sé de la vida es de ser resiliente, de luchar por los ideales, que yo estoy aquí hablando por convicción. Yo voy a cumplir 69 años este mes. Y no estoy aquí por nada diferente a que creo profundamente lo mismo que empezamos hace 25 años. Y se puede hacer la política diferente y seguir reiterando que se puede hablar de principios y que para transformar el país, que es lo que queremos, lo primero es transformar la forma de la política, romper con esta corrupción tan extraordinaria que hay, romper con eso, es que así ha sido toda la vida, así fue la corrupción y así pasa en todas partes, y decir que no, que se puede hacer de una manera diferente. En fin, ese ha sido mi camino, ese es el recorrido, y luché por los principios, por los ideales, porque lo que podemos hacer, y la vida nos pone donde nos corresponde. En 2018 fueron más o menos 4.600.000 votos, mal contados. 2022 fueron 800.000, 900.000 votos que sacaste. Estamos hablando que fueron casi 3,5 millones de personas que dejaron de creer en el proyecto de Sergio Fajardo. ¿Cómo vas a recuperar ese caudal? Y no solo ese, sino sumar más gente en un momento donde el país está polarizado y lo que hoy más está siendo vendedor, obviamente en encuestas va bien, pero lo más vendedor son los polos. O estamos hablando del que viene y ataca a la izquierda, o el que viene y ataca a la derecha. ¿Cómo Sergio Fajardo piensa recuperar esos 3,5 millones de personas y sumar más gente para poder ganar las elecciones? Y antes de continuar con nuestro episodio, quisiera dar las gracias a cada uno de ustedes que se está tomando el tiempo de ver, de reproducir, de compartir este video, de comentar. De verdad que para nosotros es muy importante saber que les estamos generando valor con cada uno de los invitados. Y queremos pedirle un favor muy grande. De ustedes depende que podamos crecer y seguir trayendo mejores invitados. Entonces denle al botón de suscribirse, que eso nos va a ayudar a crecer nuestro canal y a poder tener un 2025 cargado de cosas buenísimas para ustedes. Claro que sí, y con mucho gusto. En el 2022 yo entré a ser parte de una coalición y yo decidí no hablar de las personas de la coalición, de no hablar de muchas cosas. Dije, hablo de mí, me equivoqué. En el sentido de que estaba en el lugar equivocado, perdí la identidad política y esa es una lección aprendida. Listo, aprendida, vamos para adelante. Y después de todo eso, pero fíjese cómo es la vida. Yo voté en blanco y dije, este señor no. Y hemos visto contundentemente cómo el gobierno del señor presidente Duque fue un mal gobierno. Y cómo este gobierno que estamos viendo en vivo y en directo es un mal gobierno. Y poco a poco la vida nos va mostrando, porque yo estaba parado ahí. Yo no estaba narrando, no estaba desde otra perspectiva, sino estaba jugándole una apuesta política parado enfrente, en la confrontación, al lado, en los debates, en todo lo que significó ese recorrido. Y hoy la vida nos dice, este señor, mire cómo viene. Y ha sido coherente, y ha sido consistente, y se ha portado de una manera. Y yo no estoy de acuerdo contigo. Yo no estoy de acuerdo contigo que estén ganando los extremos. De hecho, lo que está pasando es que estos extremos, la gente cada día está más cansada, más mamada de esa confrontación.
Y en la medida que eso va pasando, va tomando brillo lo que nosotros hemos hecho. Y reiterar esta forma de la política y escuchar a las personas y comunicarnos en otro sentido. Llegar a muchos lugares y mostrar lo que nosotros significamos. Y por eso yo digo que en el 2026 vamos a tener el gobierno más difícil en la historia política reciente de Colombia. Con eso, digamos, con todas las personas que estamos vivas hoy en Colombia, el 2026 va a ser el más difícil en nuestra historia. Y explico por qué digo el más difícil. Yo he tenido la fortuna, y esa es una de las cosas maravillosas de la política, de recorrer a Colombia. Yo he ido por muchas partes de nuestro país. Colombia es un país de gente sencilla, amable, cariñosa, como es en el Valle del Cauca, como es en Nariño, como es en Antioquia, como es en La Guajira, por todos lados, en el norte de Santander. La gente es amable, cariñosa, sencilla, en todas partes se canta y se baila, están sus dichos y sus chanzas. El colombiano, las personas en Colombia somos joviales. Hoy Colombia tiene una cara distinta. En Colombia hay mucha rabia, en muchas partes, hay miedo, hay mucha incertidumbre, frustración, desconfianza, grande dentro de todo esto. Colombia hoy es una Colombia amarga que va en contravía de lo que ha sido Colombia. Y el próximo presidente, que voy a ser yo, ese próximo presidente tiene que ser capaz de convocar a izquierda, a centro y a derecha, y convocarlos para romper con este esquema de polarización, de agresión, que hace parte de lo que está ocurriendo hoy en nuestra vida. Pero ya la gente se agota de que haya que destacarse porque tengo que insultar a alguien, porque tengo que gritar a alguien, porque tengo que maltratar a una persona. Y poco a poco, y cada día vamos, porque lo de las encuestas no es un accidente. Ah, no, pues sí, no, ¿cómo que no? ¿Y por qué vamos adelante? ¿Y por qué se está escuchando esta voz? Porque, repito, ese es el trabajo que he venido haciendo desde hace años, y poco a poco se va viendo el valor de la coherencia, de la consistencia, de la confianza, de la forma distinta de hacer, la capacidad de construir, de transformar, tener método, tener rigor frente a un gobierno que es un fracaso como gobierno. El presidente Petro no sabe coordinar para construir, sabe llamar para destruir, pero no es capaz de hacer un proyecto. Usted ha visto cómo trata a las personas que trabajan con él, no saca lo mejor de las personas, pero es muy bueno para sacar lo peor, para sacar la rabia. Todo lo que estamos viendo hoy, como grabamos, en este momento que estamos grabando, lo que pasó anoche, lo que está pasando en Colombia. Entonces la gente poco a poco va viendo, y va descubriendo, y dice, este es, ese es. Pero ahorita dijiste unir centro, derecho, izquierda, pero si nos vamos... Convocar para trabajar juntos. Sí, listo, perfecto. Sí. Hablemos de la izquierda. Vamos de acá para acá. ¿A quiénes convocaría de la izquierda para trabajar juntos? Yo no estoy respondiendo a esa pregunta ahora. Ese no es el no, pero yo no hablo de alianzas. Yo hablo cuando llegas a gobernar, porque si uno ve la izquierda, claro. ¿Quiénes lideran hoy aparentemente la izquierda? Estamos viendo María José Pizarro, estamos viendo Gustavo Bolívar, estamos viendo gente como Armando Benedetti, que yo no sé de qué es, si izquierda, derecha, centro, pero está en la izquierda. Y si vamos a la derecha, pues hoy indiscutiblemente el Centro Democrático está ganando terreno. Había bajado, pero creo que el presidente Petro pues ayudó para fortalecerlo. Cambio Radical está haciendo su trabajo como oposición. Pero ¿cómo unir a esa gente que hoy está más desunida que nunca? ¿Qué va a llegar Sergio a proponer para que sí quieran trabajar de la mano cuando hoy el presidente Petro está anunciando que como líder de la izquierda está tomando la consulta popular por decreto y va a ignorar lo que dijo el Congreso? Entonces, ¿cómo se puede unir? Porque sí, eso sería lo ideal, pero ¿cómo Sergio Fajardo puede unir a toda esta gente con intereses diferentes? Dijiste un montón de nombres y un montón de cosas que yo no estoy de acuerdo en varios. Sí, está bien. Sí. Eso es lo que crees, que quiénes están subiendo, quiénes son. Yo no estoy de acuerdo, Ajá. Pero no importa. El reto político, yo estaba en política, o sea, como les digo, la primera vez que estuve en una elección fue en el año 2000 y no ganamos, y aquí estamos. Sí. O sea, hay que saber luchar, hay que saber convocar, y eso fue lo que hicimos. Y esa ha sido parte de nuestra marca en toda la forma como he gobernado. Y entonces, el reto político es, nosotros ganamos, y necesitamos ganar, y ganar de manera contundente, y convocar a las personas para que voten por mí, para lo que nosotros representamos, para lo que vamos a ir construyendo. Esto hace parte de la política. Hoy, ¿qué hago yo hoy? Mi campaña es totalmente distinta. Mencionaste a las personas que has tenido por acá. A todas esas personas están empezando a hacer su primera campaña. Es legítimo. Sí, es legítimo que David Luna sale a recoger firmas y quiere hablarle al país y tiene que empezar a caminar, a recorrer y a presentarse. Me parece perfecto.
El camino mío es muy diferente. Yo ya pasé por esa posibilidad. Yo vengo de otro mundo, yo vengo del legislativo, de gobernar una ciudad, de construir un movimiento construido por nosotros. No fue que lo heredamos, sino que lo construimos. Yo ya fui gobernador de Antioquia, que es un tema, son bastante complejos. Por supuesto que yo amo lo que he hecho, pero no es la trivialidad de la trivialidad, sino mostrar cómo se gobierna, cómo se conduce. Y en política nosotros ganamos, y ganamos, pongámoslo en estos términos, para escoger en qué cancha vamos a jugar. No vamos a jugar en esta cancha, que es en la que se ha jugado siempre. Okay. Entonces, este gobierno que pretendía un cambio ha tenido a Alfonso Prada, a Luis Fernando Velasco, a Juan Fernando Cristo y a Armando Benedetti como ministros del Interior. Y ya vemos la corrupción asociada con la forma como llegaron al poder, porque además está dicho, escrito y explícito, como lo señaló Gustavo Bolívar cuando dijo: le vendimos el alma al diablo, y el comisionista fue Armando Benedetti, y hoy al comisionista, que hay que pagarle a los comisionistas cuando hacen un negocio, es el copresidente de Colombia. Eso es lo que está pasando. Nosotros somos una ruptura con todo eso. Nosotros rompemos con esa idea de que así es, así ha sido. Nosotros rompemos con esa idea de que así es la política, así son todos son iguales, prometen y no cumplen, todos son ladrones, que es el poder que tienen para decir que no se puede. Y nosotros representamos otra forma alternativa de la política. Pero no digo porque lo estoy diciendo, sino porque lo hemos hecho, porque lo hemos luchado, porque lo hemos trabajado. Entonces nosotros somos capaces de llegar a ese terreno, y vamos a llegar y vamos a cambiar de cancha. No vamos a jugar en la misma. Para repetir esta historia, tiempo sobra. Entonces jugamos con otra cancha, con otras reglas, y los convocamos a todos. Y es desde esa perspectiva que nosotros vamos a convocar, porque vamos a tener el mandato de todas estas personas que nos están escuchando y que van a votar por mí. Y entonces ese mandato es el que da las reglas del poder, y en eso estamos. Cada quien está luchando por sus ideas, y ser capaz de convocar significa llegarle a la gente, explicar esto, tener una votación masiva y después decir: mire, nosotros representamos a Colombia. Yo estoy diciendo a todas las personas que me están escuchando que vamos a convocar izquierda, centro y derecha. Lo estoy diciendo, no es que sea una sorpresa después. Y dentro de ese mundo hay personas valiosas. Yo no voy a empezar a decir nombres ahora. Eso es lo popular, que diga que este sí y este no, y usted qué piensa de esta. Eso es lo que se mueve, y eso genera likes y titulares. Y Fajardo dijo que Claudia López tal, y dijo que Benedetti. Yo estoy diciendo lo de Benedetti, y lo digo públicamente porque es una expresión de lo que yo creo que no puede ser la política, lo que no nos merecemos como país. Y lo digo porque está en el poder, y ahí está a la vista, y lo estamos viendo todos. Ese es el reto. Y entonces así es como vamos a gobernar. Pero yo no digo ahora a quién voy a llamar. Nosotros vamos a ganar. Necesitamos las personas que voten por nosotros. Escogemos la cancha y convocamos a personas. Así es como lidero yo. Listo. Y entras a la cancha que quiere Sergio Fajardo y la que va a proponer, la que es diferente a la cancha que se juega hoy la política en Colombia. ¿Cuáles serían esos tres factores o esas tres problemáticas claves que atacarías apenas llegas al poder de forma... Claro que sí. Puntual y concreta, que sea como, ok, estos son los focos que vamos a tener? Mire, nosotros tenemos diferentes acciones. Te repito, estoy hablando desde la experiencia. Yo no estoy hablando de que es legítimo. Yo no vengo del mundo legislativo, yo vengo del ejecutivo, yo vengo de construir un movimiento cívico por fuera de las estructuras políticas tradicionales. Nosotros somos una ruptura política, somos una innovación en el sentido político, en el sentido de la construcción de lo que nosotros somos. Entonces, hoy en Colombia, tenemos unos temas de cuidados intensivos que tenemos que llegar a manejar, y tenemos que llegar a manejar con gente con experiencia para manejar problemas. Es que esto no es sencillo lo que vamos a enfrentar, es complejísimo. Para eso estamos nosotros, para eso sirve la experiencia en la vida, para eso sirve la forma como nosotros, como personas que tenemos la mayor responsabilidad del país, gobernamos. 4 problemas críticos, ese es un paquete. Los críticos: cuidados intensivos, seguridad, gran tema en Colombia, aquí en Cali, lo que significa la seguridad ciudadana, el caos total asociado con esa paz total, ese es un tema crítico. 2, la salud, tema crítico. Ya sabemos lo que está pasando, si quiere después hablamos un poco acerca de esos temas. 3, el tema energético. 4, todo lo que tiene que ver con el déficit fiscal y lo que estamos recibiendo en la macroeconomía de nuestro país. Ese es un paquete de acciones que tiene que arrancar desde el primer día a quien sea que le toque, complejísimo, y problemas difíciles para resolver. Hablemos de ese paquete de acciones. Ya voy, pero déjeme, yo termino todo listo, los 4. Lo que voy a hacer. Después, donde esté yo y donde todo este proceso tiene algo subyacente que se llama la lucha contra la corrupción. Entonces, esa lucha contra la corrupción la sabemos dar. ¿Y sabe cómo se hace primero la lucha contra la corrupción? El primer antídoto contra la corrupción es la transparencia, que lo que hacemos se vea. Yo oigo a unos políticos
tradicionales que dicen, no, la lucha contra la corrupción se resuelve muy fácil, listas cerradas y financiación por parte del Estado de las campañas políticas y resuelta la corrupción. Falso de toda falsedad. Aquí lo que sabemos que lo hay detrás, por debajo, es ese mundo corrupto que estamos viendo ahora. Cuando yo sea el presidente, por ejemplo, vamos a convocar estos grupos, yo voy a explicar por qué está este ministro o esta ministra acá, cuál es la tarea, vamos a hacerlo público, por qué respondemos, por qué esta persona está en este cargo, cuál es la responsabilidad que tiene, y empezamos que todo el mundo nos vea, no que digan, es que le están dando el ministerio de las TICs a tal grupo porque están negociando por fuera y nadie sabe quién es, y el Ministerio de Comercio Exterior, que no tenemos ministerio de persona ministra del Comercio Exterior, ahora que estamos enfrentando el tema de los aranceles con los Estados Unidos, para ir poniéndole ingredientes, vamos a China y sin Ministerio del Comercio Exterior, para ilustrar pues toda esta hecatombe y todo este caos total que está. Yo lo explico todo y decimos, aquí estamos y vamos a responder todos y cada uno, y así empezamos a luchar contra la corrupción. Nosotros tenemos, añado un par de condiciones. Entonces, los críticos, un principio básico donde yo esté, donde yo he estado, y va a ser un cambio muy grande, porque ahora me dicen, no diga más de eso, ya no hable más de Benedetti, haga propuestas. Falso. Hasta que me muera lo voy a estar diciendo, porque lo que quieren es eso, que todos son iguales, que así es la política, que no se puede, es que hay que hacerlo porque así es. Esa es la trampa que nos metieron acá en Colombia, es que tiene que ser así. No tiene que ser así. Paso. ¿Usted ha visto la discusión entre el presidente y la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro? Sí, las conversaciones. Bueno, entonces tenemos que bloquearla, lo que ya hemos visto. Igual ha pasado con el gobernador de Antioquia, con el alcalde de Bogotá. Yo rompo totalmente con eso, pero no es porque quiera, sino porque lo he hecho. Como presidente, al día siguiente de ganar las elecciones, yo empiezo a trabajar con cada departamento y con todos los municipios de Colombia. Y hacemos el plan Colombia, Valle del Cauca y pongámosle Guacarí. Con todos los municipios, 47 son los municipios del Valle del Cauca. 42. Los 42 municipios. Municipios 42. 42 con los 42 municipios del Valle del Cauca. Y vamos a tener el plan Colombia, gobernación, municipio. ¿Qué pone cada uno? ¿Cuáles son los proyectos? Aquí están. Yo no voy a salir a prometer trenes cada que venga por acá y entonces prometen una cosa y la gente dice, ya nos prometieron, pero lo que hemos visto es que de tanto esa habladera no se convierte en realidad. Entonces, poco a poco la gente va aterrizando. Entonces usted dice, ¡ay, qué maravilla! Nos van a hacer el tren tal y nos van a hacer esto, y no ha avanzado un centímetro. Así es la política. Entonces, hay que decirlo en la campaña para después incumplir y sacar disculpas, que el presidente es un maestro de las cortinas de humo y echarle tierra. Entonces, vamos a hacer ese plan de trabajo con cada departamento. La gobernadora, yo no tengo ninguna relación política con ella, pero esa es la gobernadora y yo con todos voy a trabajar independientemente de su filiación política. Yo no vengo a acabar, a dañar, a confrontar, sino a construir. Yo sé hacerlo. O sea, ¿qué hice yo? Y cuando yo digo que sé hacerlo es, Antioquia tiene 125 municipios, 3 veces el número de municipios del departamento del Valle del Cauca. Yo fui gobernador y de esos 125, 120 en la campaña habían estado en contra mía. La gente decía, no, pues ahora nos jodimos, porque va a llegar y ¿qué nos va a dar atención a nosotros? Y a todos, con todos trabajamos, hicimos los acuerdos públicos municipales, los expresamos, los mostramos, firmados en público, y en cada acuerdo que no se pierda un peso. Así se puede gobernar, así voy a hacer yo. Eso es una ruptura con la forma como se maneja el poder. Esa es la transparencia que yo estoy diciendo que se puede hacer. Esa es la manera de construir que se puede hacer. Tenemos muchas necesidades sociales, no nos equivoquemos en eso un solo segundo. Lo que ha pasado en el Valle del Cauca, el estallido social, las condiciones que existen en Cali, en Medellín, en tantas partes de Colombia, están ahí. Eso no es una invención del presidente Petro, es una necesidad de tantas personas. Tenemos que saber atenderlas. Y por supuesto, yo no puedo dejar de decir en mi vida donde esté, la educación, la ciencia, la tecnología, la innovación, el emprendimiento y la cultura. Grandes elementos para la transformación de nuestra sociedad. Entonces tenemos 4 paquetes acá, ¿sí o no? Estamos hablando de seguridad, salud, déficit fiscal, lo estoy diciendo en mal orden, y crisis energética que se le avecina al país. Vamos a tener un eje transversal, donde estamos hablando de la corrupción. Y acá estamos hablando de unificar y escuchar las regiones para trabajar en regiones, para lo que sean proyectos que salgan desde las regiones y ejecutarlos. En conjunto los tramitamos y decimos, ¿usted qué pone? ¿Qué pongo yo? ¿Cuál es su responsabilidad? ¿Cuál es la mía? Y vamos rindiendo cuentas. Perfecto. Así como con los ministros, ¿cuál es el objetivo de cada ministro? ¿Cuál es el proceso? Perfecto. Vamos a seguridad. Pero no se le olvide decir también que lo dije al final.
Innovación, tecnología, emprendimiento y cultura. Bueno, ciencia, tecnología. Ciencia, tecnología. Educación, ciencia, tecnología, innovación, emprendimiento y cultura. Perfecto. Póngale la palabra educación siempre. Está perfecto porque quiero hablar de la educación más siendo profesor. Claro que sí. Acá tenemos seguridad. Y voy a unir las dos cosas que dije al final. Seguridad. Has hablado en otros espacios de que la seguridad tiene dos frentes. Seguridad urbana, por decirlo así. Estamos hablando de la extorsión, de lo que se vive en cada una de las ciudades y que ha sido un común que has hablado o que has escuchado en las regiones. Y la seguridad de la paz total. Vámonos a la seguridad de la paz total siendo la que más se conoce. Yo no hablo de la seguridad de la paz total, la política de paz. La política de paz, sí. Las cuestiones de seguridad que han traído en el país. Entonces vemos como el Catatumbo, acá en el Cauca, pues estamos al lado del Cauca, hemos tenido unos conflictos gigantes. ¿Qué es lo primero que haría Sergio Fajardo para atacar ese problema que estamos viviendo hoy? Ya le voy a explicar, pero no se le olvide, acá en el Cauca, acá en Jamundí, acá en Buenaventura. No, y en Antioquia están en este momento en conflictos en Amalfi y en otras partes del departamento y está pasando en Catatumbo, por muchas y en todo por lado. muchos lados. O sea, esto. Entonces voy a explicar. Yo tengo experiencia en el mundo de la construcción de paz. Cuando yo regresé a Antioquia por primera vez, año 1995, siendo profesor de la universidad, como ya señalé, yo iba 2 días a la semana a mi ciudad, a Medellín, y trabajaba en 2 temas. La construcción del Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia, con ProAntioquia, que es el equivalente de ProPacífico acá. Sí. Y yo allá tenía esa tarea. Construyamos el Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia. Y al mismo tiempo era el gobernador Álvaro Uribe. Y yo fui parte de la Comisión Facilitadora de Paz de Antioquia que creó el gobernador en ese entonces, 1995. Y desde ahí pude participar en muchas cosas acerca de la paz. Yo conozco ese mundo. Voy a dar un par de ejemplos. Yo creo que esto nunca lo he dicho acá, lo he dicho muy poquitas veces, pero acá en Cali. Yo siempre, siendo de esa Comisión Facilitadora de Paz de Antioquia, me tocó ir, por ejemplo, a cárceles a conversar con los presos del ELN. En ese entonces se llamaban Francisco Galán y Felipe Torres, hablando con ellos del trabajo de la Comisión Facilitadora de Paz de Antioquia de Álvaro Uribe. ¿Sí? Era otro mundo distinto al que es hoy. Allá estuve. A mí me tocó reunirme con Carlos Castaño, el jefe de las autodefensas de Colombia, expresión criminal de lo peor que ha dado esta tierra. Y me tocó reconocerlos desde Antioquia. Aquí en Cali, aquí estuvo de arzobispo, y ustedes no sé si recuerdan, a Monseñor Isaías Duarte Cancino, Sí. que fue arzobispo de Cali, y aquí lo mataron, aquí, en Cali lo mataron. Él era de la Comisión Facilitadora de Paz de Antioquia. Mi admiración, mi cariño por él, una persona que yo le tuve mucho afecto. Él es un santanderiano fuerte, rudo, capaz, comprometido con todas las cosas. Me dolió en el alma que lo hubieran asesinado. Con él y con otro miembro de la Comisión Facilitadora de Paz de Antioquia nos tocó reunirnos con Carlos Castaño. Aquí, yo en Cali, en la casa del arzobispo, Monseñor Isaías Duarte. Aquí me tocó venir con Carlos Castaño. Yo no vine con él, pero allá estaba él. Horacio Serpa y una delegación, por ejemplo, de ganaderos de Córdoba. Yo estaba en eso, o sea, yo he estado en conversaciones, yo he visto paramilitares, he visto guerrilleros y conozco bastante lo que significa el conflicto en Colombia. Y fui alcalde de Medellín y me tocó dirigir un gran proceso de reinserción, como que habían firmado el gobierno de Álvaro Uribe en el 2002, cómo hacer esa reinserción y cómo ocupar los espacios. Y fui gobernador de Antioquia, que me tocó parte de la discusión del proceso de paz. O sea, cuando estamos hablando aquí, no estamos hablando con uno que se leyó en un libro, que no ha visto un policía y dice cómo va a arreglar el problema de la seguridad. Porque gritan para llamar la atención y dicen, no, es que este sí es un berraco. Porque mire como les dijo a Chepés a todos, y entonces alias Pecueca los vamos a seguir hasta que estén todos bajo tierra. Qué persona tan valiente, eso se llama carácter. Falso desde mi perspectiva. Toda esta introducción para explicar ahora lo que voy a explicar. Nosotros en Colombia llevamos 45 años negociando, desde el gobierno del presidente Belisario Betancur. 45 años ensayando diferentes negociaciones, en diferentes formas, por diferentes caminos. Y entonces, después de tantos años, es mucho lo que hemos aprendido. Y esa es una de las condiciones para ser un buen gobernante, y es aprender, entender qué es lo que está pasando, saberlo, comprender este mundo. Y hay varias lecciones, pero hay una muy importante. La voy a decir cortica, y esta es una gran lección aprendida, porque después del proceso de paz con las FARC, que yo apoyé, sí, ese proceso ha tenido deficiencias en la implementación, y hay una cosa que es fundamental. Usted necesita una fuerza pública
más fuerte y sólida para construir la paz que para confrontar. Y explico por qué. Otra vez, usted necesita una fuerza pública más fuerte, más sólida para poder construir la paz. Okay. ¿Por qué? Lo digo de la manera más sencilla. ¿La paz qué consiste? Vamos a sacar a un grupo de un lugar, pensémoslo en esos términos, lo vamos a sacar. Y nosotros queremos ocupar ese lugar con la expresión legítima del Estado. Y lo que tiene que llegar al Catatumbo, para poner un ejemplo, o en el Cauca, tiene que llegar el ejército, la fuerza pública para ocupar ese territorio. Si la fuerza pública es sólida, está allá, después llegan todas las intervenciones sociales. Ese error monumental lo cometió este gobierno y esa paz total se convirtió en un caos total. El presidente en su mente, que tiene ese carácter así pues súper ambicioso de cambiar el planeta y lo que sea, dijo, yo negocio con todos al mismo tiempo. Porque, entre comillas, él sentía que él sí era el que era capaz de hacer lo que no había hecho ninguno. Todos al tiempo. Imposible, pero allá llegó con el poder. Y era el mismo que decía, yo soy presidente, en 3 meses se acaba el ELN. Lo dijo, o sea, yo no estoy hablando de nada que no esté dicho. Ahí están, o sea, si estoy equivocado en algo, lo discutimos y yo puedo corregir si estoy hablando de algo que no es. Vaya, pregúntenle en Chocó cómo va el ELN, o vaya al Catatumbo, o aquí mismo, en Buenaventura, pregunte qué es lo que está pasando y cómo están llegando grupos para ocupar esos espacios. Entonces, arranca diciendo eso, pero por supuesto empiezan cometiendo un error muy grande, porque además dicen vamos a hacer ceses al fuego parciales. Entonces significa que el ejército se va retirando de los lugares, porque hay un cese al fuego parcial. Se retiró el ejército, pero todos los otros grupos criminales no se retiraron y ocuparon el espacio que el ejército dejó. Es como el ejército viendo desde fuera de la cancha, viendo cómo la cancha donde estaban, llegan los otros y el ejército va a narrar el partido. El costo para Colombia, hoy tenemos disidencias de las disidencias, por todas partes están diciendo, están cobrando vacuna, están carnetizando gente en el Guaviare, en el Putumayo, está pasando un montón de cosas. Lo que pasó en Catatumbo, que ya de eso no se volvió a hablar, como pasa acá habitualmente. Hay un escándalo, un día se dicen unas cosas, en Catatumbo se retiró el ejército y el Frente 33 de las FARC y el ELN, que actúa en la frontera, ocuparon el espacio. Y estaban ocupando el espacio alrededor de los cultivos de coca. Pelearon entre ellos y se armó una masacre. Estamos todavía con un hecatombe social. Ya no sabemos qué pasó allá. No nos dan, nunca se volvió a hablar de eso, ni sabemos qué pasó. Que es parte de lo que no hace este gobierno. Transparencia, explique qué está pasando, muestre lo que está pasando con un gobierno, que así lo hago yo y lo voy a hacer. Entonces se entregaron esos espacios. El costo gigantesco en términos económicos. La fuerza pública, va más de 100,000 personas que se han retirado del ejército, de la policía armada, fuerza aérea, todo eso, un montón de personas. La estructura para el combate, está deteriorada y está cerca del 70% que no funciona. La moral de la fuerza pública está deteriorada en toda esa condición. Nos toca llegar a fortalecer la fuerza pública. Ya lo dije como principio al comienzo. Hay que tener una fuerza pública sólida, la tenemos que fortalecer y nos toca ahora volver a recuperar esos espacios. Es un retroceso muy grande. Las hectáreas de coca que están cultivadas ha aumentado significativamente el número. Nos van a desertificar los Estados Unidos. Nosotros necesitamos ayuda para esto. Yo quisiera que nadie nos tuviera que ayudar. Yo no tengo ninguna simpatía por el gobierno del presidente Trump. Pero uno tiene que entender cuáles son las relaciones que entendemos y no pasa porque un presidente me guste o no, o un presidente de un país, porque eso es parte del error. Tenemos que ser capaces de trabajar independientemente de que haya personas distintas. Entonces, gran fatalidad de la paz total. Eso es complementario a la política de seguridad ciudadana. La vez pasada que yo vine a Cali hablando con personas me decían, gran tema aquí en Cali, pero eso es en Medellín, en Barranquilla, por todos lados, porque esto es por todos lados. Sí. La extorsión. ¿Cuántas personas están siendo extorsionadas? La extorsión tiene varias componentes. Uno, desde las cárceles. Desde las cárceles empieza la extorsión. Muchos criminales desde allá extorsionando gente. Esa es la fácil. Otra, hay control de algún pedazo de una comunidad por un grupo armado, por una banda, por un combo. Ahí hay control. O existe una banda criminal más grande que tiene control sobre todo un territorio. ¿Cómo enfrentamos todo eso? Necesitamos fuerza pública, pero necesitamos inteligencia. Inteligencia para desbaratar todos esos frentes, para ser capaces de llegar a cada territorio y entender cuál es la dimensión de todo esto. Eso es un reto grandísimo en una policía que está deteriorada.
quiero hacer un paréntesis para señalar algo que yo creo que es importante que digamos en este tiempo. ¿Puedo? Claro, hacerlo? sí, Bueno. sí. Y usted va a decir, este cambio tan grande, ¿por qué es? El presidente Petro la semana pasada se desapareció 2 días. Ya son varias veces que se ha desaparecido. Yo no sé qué estaba haciendo. Y en varios países. Y no me preocupo por decir eso, ni voy a dar detalles. Sí, no, Lo único que sé es que el se tema, desapareció. sí. Y el presidente no se puede desaparecer. O sea, pues Colombia tiene que saber dónde está el presidente cada día. Bueno, no supimos porque es el presidente Petro y se desapareció. Tenía que ir a Montería, que queda al lado de Ciénaga de Oro, que es el municipio donde él nació, pegado ahí a Montería, muy cerquita, y él había hecho llevar una cumbre de presidentes del Caribe que estaba en Cartagena y dijo, no, pero fuera de Cartagena vayan para Montería. Bueno, listo, hizo traer a su tierra un evento internacional que no había pasado de esa naturaleza. Perfecto. Bien, y que vayan a Montería y vean el corredor que hay al lado del río Sinú, que es una hermosura, y hay cosas muy lindas en Montería, y yo creo que Montería tiene muy buen alcalde. Y el presidente Petro no apareció. El anfitrión, el que organizaba la reunión, el que era el presidente de esa asociación y que tenía que entregarse la siguiente, no apareció. Y entonces aparece Laura Sarabia y nos dice, el presidente tiene corazón caribeño y nos abraza a todos, pero no apareció. Bueno, ya eso pues, ya eso no tiene ninguna justificación. Ahora podría ser que el presidente está enfermo, eso puede pasar, pero nunca sabemos qué. Y él aparece y dice, no, es que me iban a matar. ¿Cómo? Al presidente de Colombia. Esto va por todo el planeta. Al presidente de Colombia están tratando de matarlo porque lo quieren matar porque es la voz del pueblo. Y dice, ¿cómo? Al presidente de Colombia lo quieren matar. Ya ha venido con ese cuento. Y convocando al pueblo para defenderlo porque él es el pueblo en su forma de actuar, que yo creo que es errónea. Pero además añadió lo siguiente. Yo me defendí usando los métodos que me han funcionado toda la vida. Desapareciéndome. No, pero desapareciendo no, pero es que él fue guerrillero. Lo que está diciendo es que utilizó sus estrategias como guerrillero para desaparecerse. ¿Qué piensa? La policía de Colombia, el ejército de Colombia, la Fuerza Aérea de Colombia, la Armada de Colombia no son capaces de llevar al presidente de Bogotá a Montería 2 horas, cuidarlo porque lo van a matar. Entonces, ¿qué pasa aquí en Cali cuando la gente salga por un sector y dice, pues aquí quién nos va a defender? Ese mensaje, cuando estoy diciendo todo esto, lo estoy apegando con lo que estaba hablando. De eso no se habla y entonces aquí ya se le echó tierra a eso y ahora estamos con la consulta y estamos en otra pelea seria. Pero esa es una forma de gobernar. Este es un mal gobierno con un presidente que no conduce, con necesidades que tenemos y eso pasa. Y la seguridad ciudadana tiene que ver con todo esto, con esa policía. ¿Usted se imagina qué puede sentir el comandante de la policía, el ministro de Defensa que viene de la Fuerza Aérea, todo ello? Es decir, el presidente se escondió y él dice que lo hizo utilizando lo que le ha funcionado a él toda la vida, que tenía su experiencia como el mundo guerrillero que ni vos ni yo tenemos, ni la gran mayoría de Colombia no tiene. ¿Cómo le parece eso como mensaje para el país? Ese es el presidente que tenemos nosotros en Colombia. ¿Estoy diciendo algo que sea incorrecto? Estoy hablando sobre lo que se está viendo. Yo no comento qué hizo, no hizo. Empiezan a decir lo que hace, no hace. Ese no es mi problema. No, ni de él, ni con nadie me metí. Sí, es el hecho que se desapareció bueno, y no fue la cumbre. Eso es tenaz. Ahí está lo de la seguridad. Entonces tenemos que fortalecer eso, tenemos que articular esta inteligencia, tenemos que recuperar la moral, tenemos que recuperar todos esos espacios. Ahora, eso se hace con seriedad, con método, con rigor. Eso no a los gritos. Eso a los gritos no funciona. Pero el reto que tenemos es gigantesco. Y el río que vamos a recibir es gigantesco y por eso hay que llegar allá con gente que sepa manejar las cosas, que tenga experiencia, que no se asuste con un conflicto, porque va a ser una situación compleja. Esta pregunta la hago también como un paréntesis, pero ya más como ciudadano, para entender un poco más desde tu perspectiva. Lo que está haciendo con la consulta popular es pasar por encima del Congreso y se vuelve algo casi que haría una dictadura, y no lo quiero volver polémico, sino que es una pregunta real. O sea, es mi duda, o sea, se está saltando el Congreso ya le dijo no a la consulta y ahorita la quiere hacer. Ese acto, ¿qué mensaje manda? Es polémico y estamos en un lío muy serio y es una confrontación muy grande, pero es una cortina de humo. Okay. Estamos hablando de una reforma laboral. Sí. Yo creo que una reforma laboral se necesita en Colombia, que hay que proteger y mejorar los derechos de las personas trabajadoras. Eso es indudable. Yo creo que se necesita, repito, que esa reforma laboral no responde a muchas cosas que las tenemos que hacer en el 2026. Por ejemplo, esa reforma laboral no tiene que ver con la posibilidad de generar empleo,
cómo crear más y mejor empleo, cómo fortalecer, por ejemplo, las acciones de micro, pequeñas y medianas empresas, que son fundamentales para el desarrollo de nuestro país, por el número que son, por las personas que se emplean. Cómo luchar contra la informalidad que está asociada con esas micro, pequeñas y medianas empresas que tenemos que fortalecer. Para mí, gran tema para Colombia, el mundo joven. Este mundo joven que en su momento creyó en el presidente Petro, en términos políticos de votación. Cuántas frustraciones, cuánta incertidumbre. Cuántos jóvenes están desistiendo de ir a la educación, al colegio, a las universidades. Están replanteándose, yo estudio ¿para qué? No hay interacción entre la ciencia y la tecnología, la innovación y el emprendimiento como articulación. Son jóvenes que no tienen respuestas, que ya no están pensando en carreras de 5 años, sino que están pensando en otras formas de educarse, por módulos, credenciales, formarse, trabajar, buscar alternativas distintas dentro de este mundo. La inteligencia artificial, la elección pasada no existía ChatGPT, hoy existe, y existe DeepSeek, y existe Gemini, todo ese tipo de cosas están ahí y están cambiando la vida. ¿En dónde en Colombia se está hablando de eso? ¿Cómo la inteligencia artificial modifica la educación que estamos recibiendo? ¿Cómo mejoramos la calidad? Yo estoy por la educación pública, gratuita y de calidad, que no significa acabe con la privada, porque para mí son complementarios. Articula, construya. ¿Dónde se discute eso? Aquí se hablaron de 500.000 cupos, ¿cuántos van? ¿Dónde están? ¿Cómo van? Se ha prometido de todo. Esa juventud no ha tenido respuestas y esperaban tenerlas y no las han tenido ni las van a tener. Acabaron con el ICETEX y entonces estamos en la incertidumbre total. ¿Cómo articulamos el mundo joven, la posibilidad del trabajo, la nueva tecnología, el desarrollo productivo de cada departamento? Porque es que el departamento del Valle tiene unas condiciones muy diferentes al Cauca o a Nariño o al Chocó, para hablar solamente del mundo del Pacífico. ¿Dónde están trabajando? Y yo voy a trabajar con cada gobierno departamental y decimos, bueno, ¿cómo va a ser? El Valle del Cauca tiene el CIAT, que es una berraquera el CIAT, que hace parte no es del Valle del Cauca, pero está aquí y ha sido... El otro día estaba visitando un ejemplo impresionante de desarrollo productivo en el mundo rural, la Hacienda San José en Bichada. Y estamos hablando de cómo se transforman los pastos para poder desarrollar la ganadería y no destruir el medio ambiente. Espectacular, se pueden hacer cosas maravillosas. Entonces me toca, dice, va a participar un señor del CIAT. Y empieza a hablar el científico del CIAT, no se me olvida su nombre, Jacobo Arango. Yo no lo conocía, no sabía quién era. Y ahí estuvo explicándonos cómo era eso. Impresionante el trabajo científico. Cómo tener un pasto que las emisiones de gas metano que hace el ganado, que es parte de la contaminación y la creación del calentamiento global, y cómo ese pasto que construyeron donde no había, porque esto no era fértil, es un pasto que captura CO2 y captura mucho más de lo que emiten las vacas que están ahí. Entonces, en términos de lucha contra el cambio climático, es un cambio positivo. Ciencia, conocimiento. ¿Usted sabe cuánto es el presupuesto de ciencia hoy en Colombia? 300.000 millones de pesos. Es una vulgaridad. La ciencia en Colombia. Aquí está la Universidad del Valle, aquí hay una cantidad de centros que han sido científicos, que ha sido parte de la construcción de la ciencia en Colombia. Yo fui miembro del Consejo Nacional de Ciencias Básicas de Colciencias. Yo vine por todas las regiones, no como político, sino como científico, articulando, trabajando con los comités regionales de la ciencia y la tecnología. Aquí ha habido un montón de actividades. ¿Dónde están? Nadie las ve, nadie sabe qué pasa. Eso es un desprecio por esto. Todo eso tiene que ver con lo que vamos a hacer nosotros en este país. Ahorita, bueno, nos desviamos un poco del tema de la reforma laboral. Bueno, seguridad, ya tocamos seguridad, hablamos de la reforma laboral y... Entonces, perdón, me faltó una parte, porque yo creo que lo que está haciendo el presidente no es la reforma laboral, él quiere hacer política y está buscando mecanismos para convocar, entonces se dice a sus bases, y que la gente que cree en él, hay gente que cree en él, lo quiere, lo adora, es legítimo. Yo nunca voy a decirle a nadie que no lo haga y seré respetuoso. Yo puedo confrontar y como pueden confrontar conmigo. Sí, pero él lo que quiere es hacer política para las elecciones de 2026. Entonces vamos para un choque institucional muy grande. Están retando al Congreso de la República. Yo no hago parte de ese Congreso, no es mi simpatía personal el señor Efraín Cepeda, que viene de otro partido de otra forma. Siempre será con respeto. Y que no nos dé pena en Colombia ser decentes y respetar a la otra persona. Que yo no tengo que insultar a nadie y decirle HP a alguien para decirle que pensamos diferente. Yo represento eso y así voy a ser como presidente. Yo no voy a llevar miedo de rabia, yo voy a llevar esperanza y saber capacidad de construir y de respetar y ser decente, solidaridad, empatía. Todo eso lo vamos a hacer. Pero está confrontando al poder
legislativo está provocándolo, mandó una propuesta de consulta, ahora dice que lo va a hacer por decreto, y siempre la excusa va a ser, si no lo dejan, es que no me dejan, llamo al pueblo para que defienda sus reformas. Eso es una falacia, es una mentira, es una trampa. La reforma la tenemos que hacer, y se puede hacer, y se puede mejorar, y se puede avanzar mucho más para el bienestar, para, como ya lo dije, para generar más y mejor empleo, para defender los derechos laborales, pero lo está llevando es a la guerra, que es el terreno que a él le gusta, para la campaña del 2026. Ok. Ahorita, bueno, uno de los puntos muy importantes es el tema de crisis energética, pero igualmente ese no lo vamos a tocar. Vamos a poner un link acá porque vamos a sacar un capítulo que ya hablamos de la crisis energética y de lo que está pasando y lo que podría pasar en Colombia. Si me voy y me salto al cuarto de este primer paquete, que fue el déficit fiscal. Como ya lo hemos hablado, el presupuesto de la nación es el más alto de la historia, está por encima de los 500 billones de pesos, algo que nunca había pasado. La contratación de prestadores de servicios está casi en 1.300.000 personas contratadas por el Estado. Vemos cómo se ha creado más burocracia y más ministerios, sin decir nombres, que no son fructíferos. Hay doble funciones, hay duplicidad de funciones. ¿Qué va a hacer Sergio Fajardo para controlar ese hueco tan grande que se le viene a Colombia, que puede ser uno de los huecos más grandes de la historia sacando pandemia? Sin duda. Mire, nosotros tenemos, esto es serio, ¿sí? Tenemos una gran cantidad de deudas acumuladas. Entonces, en tema de seguridad, ¿cuánto nos cuesta, lo que ya dije anteriormente, fortalecer la fuerza pública? Porque necesitamos una fuerza pública fuerte y sólida para construir la paz. Y una de las partes es plata que necesitamos. Y una de esas es plata. Nosotros tenemos que llegar y entender la dimensión del faltante, de lo que cuesta. El que le diga hoy a usted cuánto es, le está diciendo mentiras, porque no sabemos. Porque además hay una cosa que es importante, que es fregada decirla. Pues que esto se va a estar deteriorando. Las deudas en el sector salud, ¿cuántas deudas tenemos hoy? Un montón de deudas. No han modificado la UPC, que es lo que obliga la Constitución, que es lo que se paga el Estado por cada persona que está afiliada al sistema. No lo han querido modificar y la Corte Constitucional dio la orden de que lo revisaran porque no se cumple. Va una cantidad de deudas acumuladas. ¿Cuánto le deben al hospital universitario acá de la Universidad del Valle aquí en Cali? Un montón de plata. La gobernadora Dilian Francisca con otros gobernadores dijeron, estamos en una crisis tremenda, el sistema público de salud está deteriorado. ¿Cuánto hay? No sabemos cuánto es. Entonces, lo que sí sabemos es que vamos a tener cada vez más deudas. En el tema energético, están trastocando todo el sistema energético que surgió de un gran apagón que tuvo Colombia en 1991 y se conformó esta forma de organizar el sector energético que ha garantizado que no ha habido más apagones. Yo creo que hay que hacer reformas y hay que entender que el mundo va cambiando y que con ese mundo cambiando no es la misma estructura para siempre. ¿Cuánto se debe ahí a las generadoras? Todo esto, ¿sabe qué vamos a tener que hacer? Nos tenemos que sentar, todos los que tienen que ver con cada uno de esos temas. ¿Dónde está la plata? ¿Cuáles son las deudas? ¿Cuáles son las condiciones? ¿Usted qué pone? ¿Usted qué pone? ¿Usted qué pone? ¿Cómo vamos a hacer para trabajar? Porque las deudas no se van a desaparecer porque yo sea el presidente. Pero vamos a tener que organizar un camino. Y nos vamos a tener que sentar con todo eso que se debe, porque no es que yo llegue y dice, vea, pase por su cheque, que ahí le tenemos todo lo que se debía. Pase usted, no está la plata. Están anticipando los impuestos del 2026 y se los van a gastar ahora. O sea, a ese problema llegamos. ¿Qué tenemos que tener ahí? Personas con experiencia para manejar ese tipo de cosas. Y sentarnos con todos, porque además hay algo que es importante. Yo creo que el sistema de salud necesita transformación. Estoy hablando de que yo he manejado el sistema de salud en ciudad y en un gobierno departamental, que es la forma como ocurre en Colombia. Estoy seguro que se necesitan cambios. Ahora, ¿esos cambios qué significan? Nosotros no vamos a volver a lo que estaba antes. Yo creo que esto es importante que tengamos. Colombia necesita cambiarse. Nosotros vamos a transformar a Colombia, pero no es vuelva como estaba antes. Lo que tenía antes tenía muchas deficiencias y esta es la oportunidad para sentarnos. Venga aquí, a usted le toca, ¿qué nos toca? ¿Cómo vamos a hacer? Y vamos a tener que hacer planes de trabajo con cada sector. Y tenemos gente con experiencia que sea capaz de tramitar todo eso. Y entonces tenemos una deuda gigantesca que estamos pagando unos intereses gigantescos que nos quitan recursos para el área social, para las intervenciones sociales. Entonces, eso es lo que voy a hacer yo. Eso es lo que voy a hacer. Nos vamos a sentar y yo voy a llegar con personas calificadas. Por ejemplo, una persona que está trabajando también conmigo ahora, Juan José Chavarría, que fue el gerente del Banco de la República.
decano de Economía de la Universidad Nacional, director de Fedesarrollo con Juan José y armando otro equipo, tenemos que irnos preparando. Eso no hace parte de la campaña en este momento, pero tenemos que llegar preparados para hacer eso, con gente que sepa, que tenga claridad, que tenga la autoridad para convocar a los diferentes sectores, para que no se pierda un peso y que la corrupción que ha habido, porque ha habido mucha corrupción, no se nos olvide eso nunca, es que no lo vamos a pasar, no va a pasar con nosotros y establecemos un plan de trabajo. Así es como se tiene que hacer. ¿Reforma tributaria harías para recaudar más? No puedo decir eso hoy. No se puede decir eso hoy. Sería irresponsable yo decir que voy a hacer una reforma tributaria. Tenemos que recoger todo esto. Es que no sabemos qué nos van a entregar. ¿Usted cree que la salud va a mejorar? Va a empeorar. Todo esto, desafortunadamente, porque estamos en modo guerra, en la confrontación del presidente. ¿Quién está gobernando? No hay ministro. Hoy, ¿quién es ministro o ministra de Comercio Exterior? No sabemos. Ministro de Justicia o ministra de Justicia, no sabemos, irrelevante. O sea, yo lo que quiero mostrarles con eso, a las personas que me puedan entender es, allá hay un desorden allá y es un despelote gigantesco, nadie está preocupado por esto. Entonces vamos a recibir un gran despelote, perdón la expresión, o no perdón, pues es una palabra muy cómoda, pues sí. Ya podría decir una peor, pero digamos que lo vamos a recibir. Ahora vamos a trabajar con seriedad, con método, con rigor, con transparencia, que entienda la dimensión política de lo que significa cada caso. Entonces, ¿yo qué voy a decir ahora que vamos a hacer una reforma tributaria? Vamos a cuadrar esas cuentas. Nosotros no vamos a hacer lo que está haciendo este gobierno con las órdenes de prestación de servicios, contratos de 3 meses. El mismo gobierno que habla de una reforma laboral y que los maestros... Así. Mauricio Cárdenas decía una cifra que no se me olvida, 347,000 órdenes de OPS de prestación de servicios. Y cuentan cuántos billones. Y entonces llevan gente 3 meses que no tienen que hacer nada, no responden por nada, pero para pagarle un favor a un político, para pagarle a alguien para que haga campaña. Conmigo no va a pasar eso nunca. No ha pasado, que es importante decirlo, no ha pasado. Porque yo he gobernado y ahí está. O sea, usted revisa todo. Sí. La ventaja de eso es que ahí está para que lo mire y lo discutamos cuando... Sí, son hechos. Ahí está. ¿no? Vamos, y ya para ir cerrando, el eje transversal, corrupción. Digamos que la corrupción está en todos los sentidos y siempre lo digo y me enfoco ahí. Cuando fuiste alcalde de Medellín, ¿cuántos concejales habían? 21. 21 concejales, lo mismo que en Cali. ¿Y diputados? ¿Cuándo fuiste gobernador? 26. Listo, 26. Hoy estamos hablando que cuando Sergio Fajardo sea presidente va a llegar a un congreso con más de 280 y tantos congresistas. ¿Cómo va a ser Sergio Fajardo? Porque sí, llega Sergio Fajardo con el proyecto político y cambiamos de cancha. El presidente cambió de cancha, pero es que la prueba del presidente es el Congreso, que sigue jugando la mayoría en la misma cancha, porque hoy no hay una propuesta o si va a haber una lista de candidatos al Senado fuerte, bueno, igual, de congresistas, pero es un Congreso que está acostumbrado a jugar en la misma cancha toda la vida, la mayor parte del Congreso. Sí. ¿Cómo empezarías a hacer todos esos cambios y esa unión si vamos a hablar de de disminuir la corrupción y aumentar la transparencia, porque hacia allá va más la propuesta? Pero ¿qué se hace con el Congreso de la República, que hoy aprueban o no aprueban dependiendo de los ministerios que le den a un partido, dependiendo de los cargos que le abran, de las embajadas? ¿Qué haría ahí, Sergio? Bueno, pero lo primero que tenemos que romper es que hay esa sensación, que es la que estás diciendo hasta el momento, me estaba abriendo un pedacito, y es que así es la política. Sí. Porque ese es el cuentazo que nos metieron a nosotros. Es que así es la política. Entonces la política es corrupción. Ya vuelvo y digo, todos son iguales, prometen y lo cumplen, todos son ladrones. ¿Quiénes están felices? Pues todos los corruptos. Si todos somos iguales y todos los políticos somos ladrones y todos los políticos somos corruptos, entonces ¿qué va a haber? Nada. Entonces hay que ver y hay que jugar en esa cancha. Ese es lo mejor que le puede pasar a ese mundo corrupto. Que digamos que todos somos así. Y que tiene que ser así, y que nos metan ese cuento, que lo repiten, es que así es la política, y el arte de tragar sapos. Y yo le dije, ¿por qué le voy a dar un contrato a este señor? ¿Por qué vamos a robar plata? Porque es un sapo que nos tenemos que tragar. Y supuestamente se tragan sapos. Nosotros podemos negociar, conversar, discutir, eso es legítimo y es necesario en la política, pero no sobre eso en ese terreno, no en ese terreno. Entonces, ¿cómo hace Fajardo? Entonces yo digo, como yo aprendí en Medellín, en Antioquia, sí, pero eso era un poquito, es que aquí es distinto, porque siempre, ese es el cuento, en política nadie le va a dar a usted ningún centímetro, y entonces todo lo que hizo era una bobada, eso era fácil, y ahora sí que es difícil, eso pasa, bueno, cada quien va a decir sus cosas, yo entiendo eso, yo digo las mías, y ya ustedes me están escuchando, y yo tengo la convicción que después de toda esta trayectoria, todo esto, este señor es el que es. Ese es el reto, y muchas de las personas que nos escuchen acá digan eso. Estamos en política. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Nosotros
estamos trabajando en eso, esperemos que termine todo bien, en una lista conjunta con el Nuevo Liberalismo, con el Partido Mira y Dignidad y Compromiso, que es donde yo pertenezco. Estamos buscando hacer una lista conjunta para el Congreso y seguramente nos juntamos y vamos a sacar un buen grupo de personas en el Congreso, pero no vamos a tener la mayoría. Pero entonces, ¿qué va a hacer con la mayoría? ¿Cómo va a hacer para negociar? La pregunta. No. Entonces, lo que está implícito es ¿qué les va a dar? No es cómo va a negociar, porque no estoy hablando de negociar, es cómo va a articular. Hablemos de articular. Entonces, ya he dicho varias cosas. Entonces, llegamos al Congreso. Lo primero que vamos a hacer es empiece a gobernar. Hemos estado en la expresión máxima de las palabras, de los globos que se han vendido y que no se convirtieron nunca en realidad de las personas para transformar su vida. Nosotros empiece a trabajar, no empiece a preocuparse que tengo que sacar esta reforma ya, sino empiece a trabajar y muestre que en Colombia se pueden hacer las cosas. Y muchas cosas se pueden hacer sin cambiar sobre lo que está, sobre eso, utilizar las herramientas que tenemos y empieza a trabajar desde el día 1. Así arranco yo, así lo hemos hecho. Cuando yo fui alcalde y cuando fui gobernador, arranque a trabajar con lo que hay, con quienes están y empieza a mostrar que se puede hacer. Y en la medida que usted avance y va mostrando, después va a llegar al punto que dice, mire que podemos hacerlo de otra manera y se puede convertir en una ley de la República. Ese es el principio básico general. Ahora, ya lo dije, vamos a convocar a estas personas y lo primero que vamos a hacer es, para poder hacer todo eso, vamos a hacer la campaña donde nosotros llegamos al poder y no tenemos que llegar a pagarle a nadie. Ese es el primer paso. El señor Benedetti le están pagando y han hecho uno y otros, han pagado a un montón de personas. Nosotros no le vamos a pagar a nadie para llegar al poder y podemos convocar. Y entonces necesitamos muchos votos, que el país vea que se votó por lo que nosotros representamos y esa es la invitación. Ayúdenos. Mucha gente me dice, bueno, ¿qué va a hacer para acabar con esto? ¿Qué vamos a hacer? ¿Y cómo nos vamos a multiplicar? Entonces, si usted llega a eso, convoca, y ya lo dije, aquí respondemos, vamos por esto. Congresistas del Valle del Cauca. ¿Cómo trabajamos por el Valle del Cauca en esos acuerdos que vamos a hacer? ¿Qué es lo que se necesita en esta región? ¿Cómo podemos hacer? Congresistas, los vamos a invitar a que participen en la transformación de su territorio. ¿Cómo vamos a articular esto en el Pacífico? No cada congresista trabajando para él, que así es la forma como se hace, a ver qué lleva, que cada congresista que le saca al gobierno nacional para repartir en su territorio, de acuerdo a sus intereses, sino vengan congresistas, este es el Valle del Cauca, ¿cómo trabajamos con el Valle del Cauca? ¿Cuáles son los proyectos? ¿Cómo pueden aportar? ¿Usted cómo puede aportar como congresista para que el Valle del Cauca esté mejor? Esa pregunta nunca se las han hecho, nunca. Y es gente que tiene capacidad de inteligencia. Eso no es el problema, sino, venga, vamos a trabajar por esto. Y ya sabemos a quiénes vamos a convocar y tener el respeto y el reconocimiento. Y ya lo dije, me toca arrancar como presidente con la gobernadora Dilian Francisca Toro. Yo no voy a entrar en una confrontación con ella, sino vamos a trabajar y vamos a convocar. Y todo lo que hagamos se ve. Aquí no se pierde un peso, todo el valle va a saber, están en esto. Y ahí está. Y vamos a avanzar entonces en el tren de cercanías. Vamos a ver hasta dónde vamos a avanzar, cuál es la corresponsabilidad del gobierno nacional, el gobierno departamental y los municipios alrededor de Cali, Jamundí, Yumbo, que van a estar hasta Palmira, que van a ser parte de este tren de cercanías, cada uno que aporta. Y venga, vamos viendo. Y cada 3 meses damos el informe. Mire dónde vamos. Y que lo vea todo el Valle del Cauca. ¿Eso se ha hecho aquí? No creo. Bueno, lo vamos a hacer. Es que yo vengo de otro mundo. Para hacer lo mismo, pues... ahí hay una cantidad de gente, pues no, a Benedetti, nómbrelo. Si quiere lo mismo, ahí lo tiene. ¿Qué se juega Colombia en las elecciones de 2026? Ya lo dije, es el momento más difícil de Colombia, más difícil. Y lo he explicado y las razones para llegar a esa... Se juega la salud de Colombia, no la salud en el sentido del sector salud, que se lo juega también, pero el espíritu de Colombia, la capacidad de construir y de transformar contra la capacidad de confrontar y combatir. Y estamos caminando muy cerca de unos sitios peligrosos. Esa convocatoria, el discurso del presidente Petro ayer, convocando al pueblo, enfrentando, eso es jugar con candela, pero con una candela muy seria, porque sacar la rabia es muy fácil, pero nosotros necesitamos hacer las transformaciones, nosotros sabemos hacerlas, pero quien no sabe hacer, llama a la confrontación, a la destrucción. Esa es la selección que tenemos que hacer, esa es la escogencia que hay que hacer en este país, romper con ese esquema, darle la base de transparencia para luchar contra la corrupción, para darle la oportunidad de convocar a los diferentes sectores para construir. Eso lo sé hacer yo
Y ese ha sido mi recorrido. Hay un montón de personas valiosas. En todo esto hay gente muy valiosa, gente que ha sido partícipe de varios gobiernos y han estado en el poder. Yo nunca he estado en el poder central. Nosotros hemos estado en los poderes que nos hemos ganado en la confrontación política, alcaldía, gobernación. Es distinto a que a mí no me han nombrado a nada. Cuando me hicieron oferta yo dije que no, pero dije por razones políticas. Dije, yo no comparto el proyecto político, ¿cómo voy a ser parte de eso? A no ser de que se esté haciendo una convocatoria como yo estoy diciendo, que el presidente la tiene que explicar de primero. Nosotros somos diferentes, somos otra expresión política. Yo gané en Cali las elecciones de 2018 y en el 2022 perdimos, y estoy seguro que muchas personas nos van a escuchar. Y en Cali ha habido un malestar, y el estallido social, el sitio más protuberante de Colombia fue la ciudad de Cali. Y aquí pasaron muchas cosas mal hechas, muchas de ellas, al mismo tiempo intervenciones como Compromiso Valle, la capacidad de articular diferentes sectores y entender esa realidad social. Es que si no se entiende y se desprecia, no se resuelve. Ese es el reto. Sergio, muchas gracias por estar acá, gracias por venir a Cali, porque me gusta que conozcas lo que está viviendo la ciudad, el departamento. Y también gracias por querer unir a Colombia, porque pues no lo digo, pero comparto la idea de que hay mucha rabia y mucho odio para ambos lados, y a veces sí es necesario invitar a escucharnos. Y me pareció perfecto lo que dijiste ahorita, podemos confrontarnos y ser respetuosos. Muchas veces me dijiste, no estoy de acuerdo con lo que decís, perfecto. ¿Por qué no estás de acuerdo? Por tal, ok, perfecto. Pues yo veo si escucho o no, y la idea es que los colombianos escuchen nuevas ideas, escuchen nuevas formas de hacer las cosas. Entonces, gracias por estar acá, gracias por el tiempo, y bienvenido a Cali cuando quieras. Ahora, yo espero, y voy a terminar con esto aquí, nos vamos a enfrentar, ya sí va a ser maluco, porque yo quiero que el Medellín quede campeón y el América no. Pero bueno, ahí le regalamos un gol. Me sacaste, todavía me estoy revolcando del gol que le regalamos al América. ¿Sí? ¿Pero por qué regalado? Si el jugador fue a buscar la pelota y estuvo detrás de la pelota. Perdón. El arquero pues le cometió un error, y el jugador del América estuvo en el momento oportuno para aprovecharlo. Un gol americano. Y me coge a mí que soy americano. Pero, bueno, entonces ahí no hay nada que discutir. Aquí no es nada ahí no hay unidad, ahí hay un ganador y ya. Ahora, allá tienen a Juan Fernando Quintero, que se lesionó desafortunadamente, pues para Colombia, porque yo siempre he creído que puede ser gran figura de Colombia, que es hincha del Medellín, Juan Fernando Quintero, pero eso no importa, no saquemos eso. No importa, va a celebrar con América, pero vamos a ver, pero entonces ahí sí les digo a mis amigos caleños, a mis amigas caleñas que van por el América, que lo siento, ahí no hablamos de unidad, nada de eso. Ahora, no nos vamos a matar en un estadio, pues que es parte de lo que es importante. Yo soy hincha desde niñito y entiendo los hinchas. Compórtense bien, o sea, no nos dejan entrar al estadio y ya entendí la capacidad de resiliencia de dónde viene, de no salir campeón varias veces. Es parte, pero no hable de eso usted, no hable de eso. A mí no me tocaron a Libertadores. No, a usted no le tocó. Pero aquí está su papá, que es testigo. Pero el de Nacional. Bueno, sí, ¿qué papá el que tiene? Pero ese ya es otro problema. Pero aparte de ese papá que tiene, con esas, pues que hay uno, esas condiciones, uno no elige. A uno le tocó el papá que le tocó y estuviste de malas. Pero aparte de eso, a usted no le tocó, seguramente un buen hincha americano sabe que era la maldición de Garabato. Sí, pero... Bueno, y el América para ganar... Pues yo no sé cuántos tiempos se demoró. Entonces no venga a burlarse del Medellín, que la resiliencia. No. Entonces, bueno, el pueblo vamos lo más de bien. Muchas gracias, hombre. Un gusto estar acá. Gracias. Muchas gracias, Sergio. Bueno, hasta luego. Me hiciste reír, nada,